tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy en este día 29 de mayo del 2023, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 10 al 27. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, un poquito larguito este evangelio, ¿verdad? Esta lectura del día de hoy, pero realmente vale la pena y es muy hermosa, especialmente si nos ponemos a penetrar un poquito, a profundizar en esta palabra que nos da el día de hoy el Señor, hablándonos sobre este hombre rico, ¿verdad? Este joven, porque al parecer era joven, más adelante nos lo dice. Entonces, fíjense, para empezar, vamos viendo aquí poco a poco y por partes, para poder ir entendiendo un poquito mejor. No vamos a tocar cada versículo, pero vamos a tratar de sacar alguna idea. Cómo el Señor nos dice que se presenta ante él este hombre y le llama de maestro bueno, ¿verdad? Y le dice que qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna. ¿Y cómo podemos ver? Pues este es un hombre que sabe reconocer a Jesús. Para empezar, lo reconoce y quizás había escuchado de él, o probablemente ya lo había escuchado él mismo en alguna otra ocasión, porque le llama de maestro y le dice bueno. Entonces sabía reconocer. Él reflejaba y hablaba con tal bondad, compasión, misericordia, generosidad a las personas, que le dice bueno, pero le pregunta algo que quizás tú que me estás escuchando y pues yo también, ¿verdad? Algo que quizás nosotros también nos hemos preguntado. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y es interesante ver cómo el Señor Jesús, primero, pues le dice: nadie es bueno sino solo Dios.
solamente Dios, siendo que Él era Dios. Mas sin embargo, cuando Él se hizo hombre, Él no vivo como Dios. O sea, no tenía la divinidad, pero también era hombre. Y más, podríamos decirlo, más hombre, porque Él, a través de todo lo que Él padeció y de esa manera en la que se engendró en el vientre de la Santísima Virgen por la obra del Espíritu Santo, pues Él también era un humano, tenía sentimientos, tenía emociones, era como nosotros, menos en el pecado, hay que recordar eso, dice la palabra. Pero Él aquí nos enseña de que hay que reconocer la grandeza de Dios, que solamente Dios es nuestro bienhechor, independientemente de que a veces nosotros no sintamos personas buenas. Personas buenas porque a veces decimos, como decía este hombre rico, que no dice el nombre, pero que podemos ser tú o puedo ser yo. Creemos que somos buenos porque a lo mejor decimos amar a Dios. A lo mejor no matamos con armas, no hemos cometido adulterio, quizás no robamos o no decimos cosas falsas del hermano, honras al papá, a la mamá, tratas de ayudarlos, ¿verdad? Y así todos los mandamientos de la ley de Moisés, que son los mandamientos que tenemos ahorita en nuestra iglesia católica. Por no hacer estas cosas pensamos que somos buenos y decimos, pues es que yo no soy malo. Y desde ahí ya empezamos mal. Y digo empezamos mal porque no reconocemos o no nos damos cuenta, porque muchas veces conscientemente no nos damos cuenta, pero realmente hay cosas malas de nosotros. Hay cosas, a lo mejor pues tenemos defectos, porque no creo que seamos perfectos, ¿verdad? Quizás estamos en un proceso, estamos trabajando, esforzándonos, pero perfectos. Si realmente estamos siguiendo a Dios como Él nos lo pide, nos daríamos cuenta de que no somos perfectos y que siempre, siempre hay algo que mejorar. Y es lo que Dios nos dice el día de hoy. Una de sus exigencias, un requisito, podríamos decirlo, para poder seguir al Señor, para poder alcanzar la vida eterna. Y nos lo dice más adelante Él. El joven le dice, él reconoce, dice, todo lo practiqué. A lo mejor nosotros vamos a decir, pues la mayoría de los mandamientos los cumplo. O a lo mejor hay quien pueda decir, yo los cumplo todos, como el joven rico lo hizo, ¿verdad? Yo desde joven, dice, quizás desde niño los ha practicado, pero, más sin embargo, como Jesús, con esa ternura, con esa bondad, con esa misericordia que solamente, pues Él nos puede mirar, le dice a los ojos, lo miró y le dice, solo te falta una cosa. Fíjense, a Él le faltaba una cosa, era rico. Y no tanto el problema es que fuera rico, sino que cuando uno realmente ama a Dios, se preocupa por los hermanos, te preocupas por el bienestar del necesitado. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos de meditar. ¿Realmente estoy cumpliendo los mandamientos? ¿O realmente estoy siendo una persona justa más que a mi razonamiento, más a lo que yo crea, a los ojos de Dios? El día de hoy Dios nos mira, cerremos nuestros ojos por un instante y imaginemos esa mirada tan hermosa de Dios, de Jesús, mirándonos a los ojos a ti, a mí, a cada uno de nosotros, y meditemos en esto. Miremos esa ternura, ese cariño con la que Él nos ve. Solo te falta una cosa. Y meditemos, ¿qué me falta, Señor? Porque no puedo ver. No puedo reconocer eso que me falta. Quizás no solamente es una cosa, sino probablemente son muchas cosas. ¿Yo qué necesito dejar para poder agradar a Dios? ¿Qué necesito dejar para poder trabajar en la salvación, en alcanzar la vida eterna? ¿Qué necesito hacer para poder entrar en ese reino de los cielos y no esperar hasta que me muera, sino que ya desde este momento lo puedo hacer?
pero ¿qué necesito? Entonces en este momento nosotros meditemos, reflexionemos, andemos dejando que haga eco esa voz de Dios. Solamente te falta una cosa y tú le dices, ¿qué necesito, Señor? ¿Qué más me hace falta? Quizás dejar de criticar. Probablemente también, gracias a Dios, pues eres bendecido y tienes muchos bienes, ¿verdad? Quizás estás bien acomodado, tienes buen trabajo y puedes proveerle a los demás, pero más sin embargo no lo haces y solo das un poquito y podrías a lo mejor dar más. O quizás mis arrebatos, mis impulsos, el coraje, dejarme llevar a veces por la ira, pero ¿qué es lo que necesito? Aquí cada uno de nosotros pidámosle esa luz a Dios para que nos ilumine y podamos saber qué es lo que se necesita. Porque fíjense que Jesús le dice, después de que le dice que le dé todo a los pobres, le dice, ven y sígueme. Jesús lo está invitando a seguirlo. En ese momento, él no era uno de los que, como los apóstoles o los discípulos que ya andaban tras él, pero también lo invitó. Y también el día de hoy el Señor te invita a ti, a que tú también dejes eso y lo sigas, que lo sigas a él. Y no nos entristezcamos, porque a lo mejor hasta nos quiere sacar de un vicio, pero nosotros no queremos, que eso no nos cause tristeza, sino más bien nos dé alegría, nos dé gozo de que gracias a esa luz que Dios nos da y de algo en lo que Él nos va a ayudar a quitarnos de encima, nos vamos a sentir más contentos, más felices. ¿Y esto para qué? Pues para poder alcanzar la vida eterna, para poder entrar en el reino de Dios, porque nos lo dice la palabra el día de hoy. Para los hombres es imposible. Dice, Jesús miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es imposible. Y hace una comparación aquí, pero el día de hoy no vamos a tocar esa parte, sino solamente mirar que Jesús no se refería a las riquezas solamente en cuanto a las posesiones. Quizás tú y yo no tengamos dinero, no tengamos posesiones, tierras, negocios, ¿verdad? Pero a veces nosotros hacemos esas riquezas, quizás mi tiempo. No tengo tiempo, Señor, para ir a la iglesia, para poder servirte más. No puedo, tengo mucho trabajo. A veces ponemos de pretexto a la familia o que tenemos muchos hijos y no podemos servir al Señor. Pero eso puede ser nuestra riqueza, porque hay cosas que el Señor quizás nos está pidiendo en este momento y que a nosotros no queremos soltar, que nos cuesta. Entonces eso se convierte en tu riqueza, eso se convierte en tu tesoro, algo que tú que no queremos dejar para poder seguir al Señor. Y para esto, fíjense que cuando Jesús le pide al rico que venda todo lo que tiene, en la primera lectura del día de hoy del Eclesiástico, del capítulo 17, acá por el versículo 22. Dice, guarda como objeto precioso la limosna que se hace, preserva las buenas obras de cada uno como a la niña de sus ojos. Miren la grandeza de el dar, no solamente dinero, dar de tu tiempo, dar de tu servicio, brindarle tu apoyo a alguien, darle un consejo, ayudarlo con oración. Hay diferentes maneras de ayudar al necesitado y el día de hoy el Señor nos dice y hace hincapié con esto, no solamente es tratar de cumplir los mandamientos, sino el dar, el Señor quiere todo, Él nos está pidiendo todo, no solamente quiere poquito, de que cumplamos la ley, sino que todo aquello que hagamos lo hagamos con amor, y especialmente en cuanto a la limosna, y aquí nos lo dice, guarda como objeto precioso la limosna, preserva las buenas obras de cada uno como a la niña de sus ojos. Y también nos dice que todo eso se va, entregará las recompensas depositando sobre sus cabezas lo que les corresponde.
el Señor no es tanto de que necesite que tú hagas sus obras, sino que al final de todo esto va a ser algo que te va a beneficiar a ti mismo, a mí, a cada uno de nosotros. Eso nos va a ayudar a irnos a ser más desprendidos de las cosas materiales, pero también va a ayudar a alguien que tiene una necesidad. Y sobre todo, pues qué gran bendición recibir esas recompensas. Es una promesa que el Señor nos tiene, una razón de más para nosotros tratar de esforzarnos y entregarle lo que el Señor nos está pidiendo. Pidámosle la luz al Espíritu Santo, pidámosle la intercesión a la Santísima Virgen María y tratemos de dejar aquello que nos impide seguir a Dios, esos requisitos que Él nos lo pide. Después de dejar eso, dice el Señor, ven y sigue. Que Dios te bendiga.